Nadie nota el momento exacto en que el alma empieza a tensarse. Nadie recuerda cuando respirar dejó de ser natural y se volvió una tarea consciente. Así comienza la gran enfermedad de nuestra era. Una fatiga invisible, silenciosa, tan profundamente arraigada, que ya no se distingue del propio ser. El ser humano moderno no necesita cadenas para ser prisionero. Basta con la sensación constante de no estar haciendo suficiente. Vive apurado incluso cuando está quieto. Siente culpa cuando descansa y ansiedad cuando actúa. Ha aprendido a confundirse con su estrés, como si sin él no existiera. La historia no comenzó aquí. El estrés social, ese pulso colectivo que oprime el pecho y acelera la mente, nació mucho antes de que existiera el ruido de las ciudades o el brillo de las pantallas. En los primeros asentamientos humanos, la supervivencia era un asunto tangible: el hambre, el clima, la caza. Pero a medida que las sociedades se organizaron, el peligro cambió de forma. Ya no se temía al depredador, sino al juicio. El miedo a morir fue reemplazado por el miedo a no pertenecer, y así, lentamente, el cerebro humano se reprogramó para sobrevivir a la mirada de los otros. En las antiguas polis griegas, la vergüenza pública era considerada peor que la muerte. En Roma, el honor social podía elevar o destruir una vida entera, y en la Edad Media, la religión moldeó la mente con un nuevo tipo de tensión, la del alma vigilada por un Dios omnipresente. Cada época inventó su propia forma de ansiedad, su propio tipo de vigilancia. Michel Foucault la llamó el panóptico del alma, un mecanismo psicológico en el que el individuo se observa a sí mismo, para evitar castigos externos. La culpa se volvió un hábito, y el control, una necesidad emocional. Pero el siglo XXI llevó esta dinámica a su máxima expresión. El estrés dejó de ser una reacción, y se convirtió en una identidad. Ya no vivimos para defendernos de un peligro concreto, sino para cumplir con expectativas difusas, que cambian cada segundo. La productividad se transformó en un dogma invisible. Se mide la vida en tareas cumplidas, en metas alcanzadas, en notificaciones respondidas, y sin embargo, cuanto más se corre, menos se llega. El cuerpo se tensa, la mente se agota, y el alma se silencia, creyendo que ese malestar es normal. Lo más inquietante es que este sufrimiento no se impone por la fuerza, sino por seducción. La sociedad moderna no te obliga a ser productivo, te hace desearlo. La comparación se ha vuelto una droga colectiva. El éxito ajeno, la imagen, la validación digital, son los nuevos látigos del ego. Y lo más perverso es que el individuo cree que lo hace por elección. En realidad, obedece a un guión invisible que dicta cómo debe sentir, pensar y comportarse. Jung lo advirtió hace décadas. Aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y eso es precisamente lo que ocurre con el estrés, un destino impuesto, pero asumido como voluntad propia. Así, cada ser humano vive una guerra silenciosa, que nadie ve, una guerra que no deja heridas visibles, pero consume lentamente la energía vital. Se le llama vida normal, rutina, responsabilidad, y sin embargo, en el fondo, hay una pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿de verdad esto es libertad? La sociedad actual le teme al vacío más que a la muerte, por eso corre, produce, se distrae, porque detenerse sería escuchar el ruido interior que el sistema le enseñó a ignorar, y en ese silencio podría descubrir algo aterrador: que todo lo que llama éxito tal vez sea solo una forma elegante de agotamiento. El estrés social no es un accidente ni un síntoma pasajero, es el lenguaje oculto del sistema. Se transmite como una emoción colectiva, se imita, se hereda, se glorifica. Cada generación lo normaliza un poco más, hasta que dejar de sentirlo parece anormal. Lo que antes era alarma se convirtió en identidad. El estrés se volvió el precio de la pertenencia, y mientras tanto, el alma humana, silenciosa y cansada, sigue respirando el ritmo del mundo, sin darse cuenta de que ya no le pertenece. Y si el estrés no fuera una consecuencia de la vida moderna, sino su motor oculto, y si aquello que nos enferma es precisamente lo que mantiene viva esta civilización, la respuesta no está en la superficie, está en la forma en que cada uno respira cuando se levanta, en la tensión del cuerpo al abrir el teléfono, en la sensación de culpa cuando el día no rinde. Es ahí donde comienza la verdadera historia, la de una humanidad que olvidó cómo descansar, y en ese olvido, perdió la capacidad de sentir. El estrés social no surge del caos, sino del orden, un orden perfectamente diseñado para mantener en movimiento a millones de individuos que creen actuar por voluntad propia. La historia del estrés es, en realidad,
la historia de cómo se construyó una maquinaria emocional que convirtió la tensión en obediencia. Lo que antes era un reflejo biológico ante el peligro, hoy es un mecanismo de control invisible que regula la conducta colectiva. Ya no se necesita la fuerza ni la amenaza directa, basta con la sensación de estar siempre atrasado, siempre en deuda, siempre a punto de fallar. Durante la revolución industrial, el reloj se convirtió en el nuevo dios. Las fábricas no solo fabricaban productos, fabricaban hábitos. Cada sonido de campana marcaba el inicio de una nueva jornada de obediencia. Los obreros aprendieron a vivir midiendo su valor en horas, su productividad en piezas, su existencia en rendimiento. La ansiedad moderna nació allí, entre máquinas y humo, cuando el tiempo se volvió propiedad de alguien más. Lo que antes pertenecía al ritmo natural de la vida, el amanecer, el descanso, la pausa, fue reemplazado por un ritmo mecánico, inquebrantable, diseñado para eliminar la quietud. El cuerpo se volvió una extensión del reloj, y el alma, un engranaje más del sistema. Con la llegada del capitalismo avanzado, esa estructura se refinó. Ya no era necesario obligar a nadie. El miedo a quedarse atrás se volvió suficiente. La competencia, disfrazada de meritocracia, instauró una carrera sin meta final. Cada logro debía superarse, cada descanso debía justificarse. El individuo dejó de trabajar para vivir, comenzó a vivir para trabajar. Max Weber lo llamó la ética protestante del trabajo, un principio que convirtió la productividad en virtud moral. Descansar era sospechoso, la calma era pecado. Así nació una sociedad que glorifica el agotamiento, que venera la eficiencia como si fuera una forma de pureza espiritual. Pero el siglo XXI llevó esta maquinaria al plano psicológico más profundo. Las cadenas dejaron de estar en los horarios y se trasladaron a la mente. El trabajador ya no necesita un jefe presente, lleva al supervisor dentro de su cabeza. Es él quien se exige, quien se culpa, quien se presiona. Byung-Chul Han lo describió con precisión. El sujeto del rendimiento es al mismo tiempo verdugo y víctima de sí mismo. El nuevo sistema no reprime, estimula, no castiga desde fuera, seduce desde dentro, te convence de que eres libre mientras te ahoga con expectativas infinitas, te vende la idea de la superación personal, pero lo que realmente perfecciona es tu capacidad de someterte a ti mismo. La arquitectura del estrés funciona como una red invisible. Sus cimientos son psicológicos, pero sus muros están hechos de cultura, economía y deseo. La publicidad, los medios y las redes sociales se convirtieron en sus columnas maestras. Cada mensaje, cada imagen, cada comparación recuerda al individuo que aún no es suficiente, y ese recordatorio constante genera un estado de alerta emocional que nunca se apaga. Es la ansiedad convertida en identidad colectiva, una sociedad que necesita sentirse mal para seguir funcionando, porque el malestar produce consumo, y el consumo, obediencia. El cuerpo humano, diseñado para enfrentar amenazas puntuales, nunca estuvo preparado para esta tensión sostenida. El cortisol, la hormona del estrés, se convirtió en el combustible del mundo moderno, un torrente químico que mantiene despierto al sistema y enferma al individuo. Mientras las empresas miden la productividad, los hospitales llenan sus salas de personas con el mismo diagnóstico disfrazado: insomnio, fatiga crónica, ansiedad, depresión, todas diferentes formas de un mismo mal. El cuerpo que ya no puede seguir el ritmo de una mente programada para no detenerse. Lo más irónico es que la sociedad contemporánea celebra este sufrimiento como virtud. Al que trabaja hasta tarde se le llama comprometido, al que no descansa, exitoso, al que colapsa, ejemplar. Hemos aprendido a asociar el dolor con mérito, la tensión con propósito, y así, el estrés deja de ser un síntoma para convertirse en símbolo, un emblema de pertenencia al sistema que enferma, pero también legitima. Quien no lo siente, parece no existir. El estrés se ha vuelto la nueva forma de estar vivo. Sin embargo, en ese ruido perpetuo, algo se pierde: el silencio, la capacidad de estar sin hacer, la posibilidad de existir sin justificarlo. Y es precisamente en ese silencio donde el sistema teme que despertemos, porque quien logra detenerse, aunque sea por un instante, comienza a ver la arquitectura que lo rodea, comienza a notar que cada urgencia fue diseñada, que cada miedo fue programado, que cada exigencia fue enseñada. El estrés social no es una consecuencia inevitable del progreso, es una herramienta cuidadosamente construida para sostenerlo. El individuo moderno, corriendo entre notificaciones y metas, ya no necesita un amo externo. Él mismo
se convirtió en su propio carcelero, vive persiguiendo estándares que no eligió, acumulando logros que no llenan, sintiendo una fatiga que no comprende, y lo más trágico es que lo llama vida normal, pero bajo esa normalidad se esconde una verdad más inquietante. El estrés no solo moldea comportamientos, moldea conciencias, y cuando la conciencia se acostumbra al ruido, el alma olvida que existe algo más allá del deber, porque el verdadero control no se ejerce sobre el cuerpo, sino sobre la mente que ha aprendido a amar su propia prisión. El estrés no siempre grita, a veces susurra, habita en los gestos más pequeños, en la mandíbula apretada sin razón, en la respiración entrecortada al leer mensajes, en la sensación de culpa por no estar haciendo algo productivo. Es un huésped invisible, que se infiltra en la mente hasta volverse parte del yo. Lo más inquietante no es que el estrés nos enferme, sino que nos habite sin que lo notemos. La sociedad no solo nos enseñó a vivir bajo presión, sino a identificar esa presión con nuestra identidad. Ya no decimos estoy estresado, decimos soy así. En algún punto, el estrés dejó de ser una reacción para convertirse en una forma de existencia, y eso no ocurrió por casualidad. El sistema entendió que el modo más eficaz de controlar al individuo no era a través del miedo externo, sino del diálogo interno. Si logras que alguien se juzgue, se culpe y se autoexija constantemente, ya no necesitas vigilarlo. La mente se convierte en su propia cárcel. Freud lo intuyó hace más de un siglo cuando describió el superyo, esa voz interior que no pertenece a nosotros, pero habla como si lo hiciera. Es la interiorización de la autoridad, el eco psicológico de la mirada social. Desde niños, aprendemos a merecer amor a través del esfuerzo, a recibir aprobación, solo si cumplimos expectativas. Y así, sin saberlo, asociamos la calma con peligro, el descanso con culpa, y el silencio con fracaso. Lo que debería ser natural, la pausa, la contemplación, la inacción, se convierte en amenaza. La mente moderna, condicionada por décadas de presión, ya no soporta estar quieta, necesita producir pensamientos como si fueran bienes de consumo, necesita sentir que hace algo, incluso cuando no hay nada que hacer, y en ese movimiento constante se fragmenta, se dispersa, se agota. Jung decía que la neurosis del hombre moderno no proviene del sufrimiento, sino de su incapacidad para soportar el vacío. Por eso el estrés se alimenta del silencio. Cada vez que el individuo intenta desconectarse, el sistema responde con una dosis de ruido, notificaciones, tareas pendientes, recordatorios, metas, comparaciones. No puede permitir que el ser humano recuerde su interioridad, porque en ese momento, todo el edificio simbólico del poder se tambalea. El estrés, entonces, no solo es una condición fisiológica, es un mecanismo de distracción espiritual. La sociedad contemporánea necesita individuos inquietos, permanentemente insatisfechos. Un ciudadano tranquilo no consume, no compite, no rinde. Por eso, la ansiedad no es un error del sistema, sino su más grande logro. Es la emoción que mantiene el flujo de consumo y producción. El individuo estresado busca alivio, y lo busca precisamente en los mismos lugares que lo enferman: trabajo, redes, validación, entretenimiento. El círculo se cierra, y el alma, atrapada entre estímulos, se adapta a la tormenta. Llega un punto en que el estrés se siente como normalidad, y la calma, como amenaza. Esa es la trampa perfecta. Creer que la tensión es sinónimo de propósito. Nos han convencido de que el nerviosismo es señal de compromiso, que la ansiedad es prueba de pasión, que el agotamiento es una medalla de honor. Así se internaliza el enemigo. Ya no se lucha contra él, se le obedece. Y lo más perverso es que la obediencia se siente como identidad. El sistema no necesita imponer nada. Basta con que el individuo confunda su malestar con su esencia. Soy así, repite, sin notar que ese así fue moldeado por un entorno que necesita su tensión para sobrevivir. El cuerpo, sin embargo, no miente. Puede callar un tiempo, pero tarde o temprano, habla en la rigidez de los músculos, en los trastornos del sueño, en las migrañas, en el cansancio que no se va. Es la forma en que la naturaleza recuerda al ser humano que no fue creado para funcionar como una máquina, que el alma tiene un límite, pero en lugar de escucharlo, el individuo responde con más esfuerzo, más motivación, más exigencia, se automedica, se impulsa, se culpa, es el verdugo de sí mismo. Y mientras tanto, la mente sigue creyendo que está a cargo, pero en realidad, está habitada por un huésped que no puede ver. El estrés se ha vuelto su idioma, su manera de pensar, su tono emocional, lo impregna todo.
la forma de amar, de decidir, de trabajar. El estrés moderno no se cura con vacaciones, ni con técnicas de respiración, se cura con conciencia, pero la conciencia exige mirar hacia adentro, y eso es lo que más teme una sociedad construida sobre la distracción, porque cuando alguien se detiene y observa lo que siente, descubre algo perturbador, que gran parte de sus pensamientos no son suyos, que la voz que lo presiona, lo compara y lo castiga, fue heredada, que el yo que sufre, no es el verdadero yo, sino una creación colectiva diseñada para encajar en un sistema, que necesita su ansiedad para sostenerse, y ahí comienza el despertar, no en el silencio perfecto, ni en la renuncia, sino en el instante en que el individuo reconoce que el enemigo no está afuera, está dentro, vive en su mente, habla con su voz, y se disfraza de sentido del deber. Es el estrés hecho identidad, la obediencia convertida en emoción, y solo cuando esa verdad se ve sin miedo, el alma empieza a recordar algo que había olvidado, que la vida no tiene que doler para tener valor. El estrés dejó de ser un asunto individual para convertirse en el idioma emocional de una civilización entera. No es una excepción, es la norma. Las ciudades vibran con su frecuencia, los medios la propagan, las instituciones la legitiman. Vivimos dentro de una atmósfera colectiva, que respira ansiedad, que premia la prisa y desprecia la calma. Cada rincón del mundo moderno está diseñado para mantener la mente en estado de alerta, como si la quietud fuera un peligro. La cultura de la tensión no se impuso con violencia, sino con promesas, éxito, reconocimiento, progreso, y en esa promesa, el ser humano entregó su paz. A lo largo de la historia, las culturas han compartido símbolos que les daban cohesión, dioses, mitos, costumbres. Hoy, el nuevo símbolo que unifica al planeta es la prisa. Ya no se trata de un valor económico, sino de un valor moral. El que se detiene es un fracasado, el que se agota, un héroe. Los relojes ya no marcan el tiempo, miden la valía. Las redes sociales transformaron la comparación en un ritual diario. Cada historia publicada es una pequeña ofrenda al altar de la productividad. Así se forja la nueva religión del siglo XXI, una fe sin templos, pero con millones de creyentes dispuestos a sacrificar su salud mental en nombre del rendimiento. El estrés, en este contexto, se vuelve una forma de identidad colectiva. Las personas no solo comparten intereses o ideologías, comparten un mismo estado nervioso, conversan sobre su cansancio, presumen su falta de sueño, compiten por quién soporta más. Es una sociedad que glorifica el sufrimiento disfrazado de propósito. Estar ocupado se volvió una forma de estatus, un símbolo de relevancia. Nadie quiere parecer desocupado, porque la calma es confundida con inutilidad. Lo irónico es que este frenesí no genera más sentido, solo más vacío, pero el vacío se llena con ruido, y el ruido mantiene el sistema en marcha. La cultura de la tensión no se sostiene solo con trabajo, también con miedo, miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, a perder el ritmo. Los medios alimentan esa ansiedad, con una narrativa constante de urgencia, noticias alarmantes, tendencias efímeras, crisis permanentes. Todo está diseñado para mantener al ciudadano emocionalmente disponible, listo para reaccionar, no pensar, sino responder, no sentir, sino producir. Es la psicología del modo supervivencia, aplicada a la vida cotidiana. El cerebro ya no distingue entre peligro real y presión social. Reacciona igual ante un correo laboral que ante un león, y el cuerpo paga el precio de vivir en guerra, dentro de un entorno que se llama civilización. En la cultura del estrés, incluso el ocio se convierte en consumo. Ya no se descansa, se gestiona el descanso. Las vacaciones son un proyecto más. El entretenimiento un producto con objetivos de rendimiento emocional. Todo tiene que servir para algo, mejorar, distraer, inspirar, vender. El silencio se volvió incómodo, y la introspección, un lujo improductivo. Las emociones se comercializan, la calma se vende en píldoras, la felicidad en cursos online, la serenidad en retiros carísimos, y cuanto más busca el individuo la paz afuera, más se aleja de su origen interior. Los sistemas políticos y económicos entendieron que un ciudadano ansioso es un ciudadano controlable, no cuestiona, solo reacciona, no reflexiona, solo obedece. El estrés masivo actúa como una anestesia paradójica, mantiene al individuo inquieto, pero dormido, mientras cree luchar por su éxito personal, refuerza el mismo sistema que lo oprime, y esa obediencia emocional se hereda, se enseña, se institucionaliza. La escuela, desde temprana edad, enseña a los niños a competir,
a temer el error, a medir su valor en notas. Así, el estrés entra en la mente antes de la conciencia y se convierte en parte del carácter. Erich Fromm lo advirtió con lucidez. El hombre moderno está alienado de sí mismo, de sus semejantes y de la naturaleza. Se siente como un engranaje en una máquina, y esa máquina, hoy, se alimenta de ansiedad. No produce solo bienes, produce estados mentales. Cada emoción humana ha sido absorbida por el mercado. El miedo, la culpa, la ambición, el deseo, todo se transforma en combustible para el sistema. Pero hay algo que el sistema no puede digerir: la serenidad, porque la calma no compra, no teme, no compite. La calma observa, comprende, y al hacerlo, se vuelve peligrosa. Por eso, en la cultura de la tensión, la tranquilidad es un acto de rebeldía. Meditar, apagar el teléfono, salir a caminar sin propósito, mirar el cielo sin esperar nada. Son gestos subversivos, porque detienen la maquinaria por un instante. En ese instante, el individuo recupera una verdad olvidada, que la vida no se mide por su velocidad, sino por su presencia. Pero el sistema lo sabe, y por eso ofrece 1000 formas de relajación, que no liberan, sino que reinician el ciclo, un pequeño alivio para seguir corriendo. Así, el estrés deja de ser un síntoma, y se convierte en cultura, una cultura que adora la prisa, que teme al silencio, que glorifica el cansancio, una cultura que enseña a los niños a correr antes de aprender a respirar. Y lo más perturbador, es que todos participan de ella sin notarlo, no porque no quieran ver, sino porque mirar de frente implicaría detenerse, y detenerse, en esta era, es el mayor de los pecados. El estrés social es la respiración colectiva de un mundo que olvidó cómo descansar, un mundo que corre sin saber por qué, que compite sin recordar para qué, y que celebra su agotamiento como si fuera evolución. Pero bajo ese ruido constante, el alma humana sigue esperando el momento de silencio en el que por fin recuerde que vivir no es correr, es sentir. En la era de la tensión, incluso el amor se volvió un campo de batalla. Las relaciones humanas, antes refugio frente al mundo, ahora reproducen su mismo ritmo, rápidas, exigentes, ansiosas. El estrés ya no se queda en el trabajo ni en la calle, se filtra en la intimidad, invade los vínculos, contamina la forma en que las personas se miran y se tocan. El amor, que alguna vez fue un espacio de descanso, se transformó en otra forma de rendimiento. Amamos con prisa, nos vinculamos con miedo, nos medimos por expectativas que no sentimos, pero que repetimos porque el mundo las exige. La sociedad del rendimiento no solo moldea nuestra productividad, también define cómo nos relacionamos. Se nos enseñó que amar es darlo todo, que quien no entrega al límite, no siente lo suficiente. Así, las relaciones se vuelven otro escenario para demostrar valor. Las parejas no se escuchan, se gestionan, no se acompañan, se analizan, se exigen proyectos, objetivos, crecimiento mutuo, como si el amor fuera una empresa. Las emociones se administran, los silencios se interpretan como señales de crisis. La vulnerabilidad se percibe como debilidad, y poco a poco, lo que debería ser encuentro se convierte en rendimiento emocional. Erich Fromm escribió que el amor inmaduro dice: te amo porque te necesito. El amor maduro dice: te necesito porque te amo. Pero en el mundo moderno, la inmadurez es rentable. Las personas estresadas aman desde la carencia, no desde la plenitud. Buscan en el otro un alivio momentáneo para un vacío que el sistema ha instalado en su interior. El vínculo se convierte en analgésico, no en comunión. El otro deja de ser un ser libre y se transforma en un refugio emocional que tarde o temprano se derrumba bajo el peso de la exigencia. El estrés transforma la forma de amar, porque altera la forma de percibir el tiempo. En una cultura donde todo debe ser inmediato, el amor paciente parece obsoleto. Se buscan relaciones instantáneas, intensas, predecibles. Lo profundo asusta, porque exige espera. Lo frágil, porque implica entrega. Y así, los vínculos se vuelven desechables, no porque las personas no sientan, sino porque no saben permanecer. El amor se adapta al formato de consumo, rápido, visual, reemplazable. Lo que antes se construía con presencia, ahora se valida con mensajes. La intimidad se mide en notificaciones, y la conexión, en disponibilidad digital. Las redes sociales, en su aparente neutralidad, amplifican la ansiedad afectiva. Cada like es una pequeña dosis de dopamina, cada ausencia, una amenaza al ego. Se ama con miedo a ser ignorado, se desea con miedo a ser reemplazado. Las relaciones modernas se sostienen sobre un terreno de incertidumbre constante.
donde el más interesado siempre parece el más débil. Y esa lógica, profundamente competitiva, destruye la posibilidad del amor verdadero, porque amar implica rendirse, y rendirse no encaja en una cultura que glorifica el control. El estrés también reconfigura la manera en que nos percibimos dentro de los vínculos. Nos volvemos gestores emocionales, obsesionados con la idea de ser suficientes. Analizamos nuestras palabras, medimos nuestros gestos, tememos decepcionar. El amor deja de ser espontáneo y se convierte en estrategia. Y cuando el afecto se planifica, pierde su esencia, porque el alma no entiende de métricas, solo de presencia. Pero en un mundo donde todo se evalúa, incluso el cariño necesita resultados visibles. En las familias, la tensión adopta una forma silenciosa. Padres exhaustos crían hijos ansiosos, niños que crecen observando la prisa como modelo, el estrés como herencia, el amor condicionado al rendimiento. En lugar de abrazos, reciben instrucciones, en lugar de calma, presión. Así se perpetúa el ciclo emocional del sistema. Generaciones enteras que confunden la exigencia con afecto y la autoexigencia con virtud. Amar sin culpa, sin deber, sin expectativas, se vuelve casi imposible. El estrés colectivo también erosiona la amistad. Los vínculos se miden en disponibilidad, en respuestas rápidas, en tiempo compartido que no sea improductivo. Se deja de escuchar con atención, porque la mente está ocupada en el próximo compromiso. La empatía se fragmenta, la escucha profunda se pierde, ya no hay tiempo para el otro, solo para la versión útil del otro. La amistad, como el amor, se convierte en una alianza temporal, dentro de un mundo en movimiento constante, y sin embargo, algo dentro del ser humano resiste. Hay una nostalgia latente por la conexión verdadera, por la calma de las conversaciones lentas, por los silencios que no incomodan. El alma recuerda lo que la mente olvidó, que el amor real no puede florecer en el ruido, que la ternura es incompatible con la prisa, que no se puede amar plenamente mientras se vive en modo supervivencia, porque amar requiere presencia, y la presencia es el lujo más caro del mundo moderno. El estrés social ha convertido las relaciones en espejos rotos, donde cada uno se busca sin encontrarse, pero a veces, en medio del caos, dos personas logran detenerse, y en ese instante, el mundo se suspende. No hay pantallas, ni metas, ni relojes, solo la respiración compartida, y por un momento, el alma recuerda lo que es amar sin miedo, sin ansiedad, sin ruido. En ese breve silencio, el estrés pierde su poder, porque allí, donde hay amor verdadero, el sistema no puede entrar. El ser humano moderno ya no se conoce a sí mismo, se interpreta, no vive, se representa. Cada pensamiento, cada gesto, cada logro, es parte de un personaje que fue moldeado por la presión colectiva. El estrés no solo afecta el cuerpo ni las emociones, coloniza la identidad. Lo que antes era una experiencia interior, una búsqueda silenciosa del sentido, se ha convertido en una performance pública, donde el yo compite por validación constante. En la era del estrés, el individuo ya no pregunta quién es, sino cómo se ve, ya no busca autenticidad, sino aceptación. La identidad moderna es una construcción ansiosa, cambia con la velocidad de las tendencias, depende del reflejo digital, del aplauso, de la comparación. La autoestima ya no se forma desde la introspección, sino desde el algoritmo. Cada notificación actúa como una microdosis de reconocimiento que mantiene viva una imagen, pero muerta la esencia. Y esa imagen, aunque brille, está sostenida sobre una profunda fragilidad, porque en el fondo, el individuo no se siente suficiente. Esa es la raíz invisible del estrés social, la sensación de no valer lo suficiente, sin importar cuánto logre. El sistema, que se alimenta del miedo y la escasez emocional, ha convertido la autoestima en mercancía. Todo se puede comprar: confianza, éxito, felicidad, pero nada se puede sostener sin calma. Y la calma, justamente, es lo que el sistema no permite. Así, el individuo moderno vive en una paradoja constante. Busca paz en el mismo lugar que genera su angustia, persigue autenticidad a través de filtros, intenta encontrarse en una sociedad que lo empuja a disolverse entre multitudes idénticas, y lo más trágico es que cree estar eligiendo. El estrés se ha infiltrado en la narrativa del yo, como una voz interna que no descansa. Deberías ser más, deberías hacer más, no estás donde deberías. Esa voz, que repite el eco de la cultura del rendimiento, se convierte en juez y verdugo. No deja espacio para la imperfección, no tolera la pausa, no perdona el error. El individuo, atrapado en esa autoexigencia constante, ya no vive para disfrutar,
sino para corregirse. Cada día, se mide con la versión ideal que nunca alcanza, y en esa carrera interminable, la identidad se fractura. Una parte sigue corriendo, la otra se queda atrás, agotada y olvidada. La psicología contemporánea ha intentado dar nombre a este fenómeno: síndrome del impostor, ansiedad de desempeño, fatiga emocional. Pero el problema no es individual, es cultural. La sociedad ha normalizado una forma de existir basada en la comparación. El éxito dejó de ser una experiencia personal y se transformó en una exhibición pública. Cada logro necesita ser visto para tener valor, y ese acto constante de exposición erosiona el sentido íntimo de la vida. Cuando todo se hace para ser validado, nada se hace para ser sentido. Nietzsche advertía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero en la era moderna, el porqué se ha diluido. La mayoría corre sin saber hacia dónde, trabaja sin propósito real, crea sin alma. El estrés no es solo una consecuencia de ese vacío, sino el intento desesperado de llenarlo. Cuanto más perdido se siente el individuo, más se esfuerza por mostrarse ocupado. Cuanto más desconectado está de sí mismo, más busca reconocimiento externo. Así nace el yo fragmentado, un ser que brilla hacia afuera mientras se apaga por dentro. El yo moderno está dividido entre dos fuerzas opuestas. Una lo empuja hacia la autenticidad, hacia el silencio, hacia el alma. La otra lo arrastra hacia la aprobación, el ruido, la imagen. Y en ese tironeo constante, la identidad se convierte en una cuerda tensa que nunca se afloja. El estrés, entonces, ya no es un accidente psicológico, sino el estado natural de una conciencia dividida. Es la vibración emocional de una mente que intenta sostener demasiadas versiones de sí misma al mismo tiempo. El mercado lo sabe, por eso vende soluciones para una enfermedad que él mismo provoca: cursos de autoestima, terapias rápidas, promesas de empoderamiento, todo diseñado para mejorarte, pero no para liberarte, porque la verdadera libertad no genera ganancias. Ser tú mismo, en una sociedad que necesita tu ansiedad para sobrevivir, es el acto más revolucionario posible, pero el precio es alto. Implica decepcionar expectativas, romper espejos, aceptar el silencio. Implica mirarte sin filtros, sin títulos, sin aplausos. Implica recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. El yo fragmentado vive una existencia doble, una que muestra y otra que siente. Y cada día, esa distancia se hace más grande, hasta que un día, el alma ya no soporta más, y se detiene, no con ruido, sino con un suspiro. En ese instante, el individuo comprende que todo el tiempo estuvo huyendo de sí mismo, que el estrés no era su enemigo, sino su mensajero, que la ansiedad no era una enfermedad, sino una llamada al reencuentro interior. El mundo moderno teme ese instante, porque en él el individuo deja de ser útil, pero ese instante es precisamente donde comienza la sanación, cuando el yo deja de actuar y empieza a recordar, cuando ya no hay necesidad de demostrar nada, cuando el alma, cansada de fingir, vuelve a respirar en silencio. Entonces, y solo entonces, la identidad se integra, y el ser humano, por fin, deja de existir fragmentado. El poder moderno ya no necesita látigos ni cadenas. Le basta con mantener a las personas agotadas. Un individuo cansado no cuestiona, no se revela, no busca sentido, solo obedece. El estrés, más que una consecuencia del sistema, se ha convertido en su estrategia más efectiva. Es la forma más sofisticada de control social jamás creada, invisible, voluntaria y autoinfligida. Las estructuras de poder aprendieron algo que los antiguos imperios nunca comprendieron, que no hay dominio más estable que aquel que se ejerce desde la mente del dominado. El siglo XXI no conquistó territorios, conquistó la atención. Las guerras ya no se libran con espadas, sino con estímulos. Los medios, las redes, la economía y la cultura han tejido una red tan amplia que incluso la rebeldía está prevista dentro del sistema. Se vende como estilo de vida. Así, la energía que alguna vez alimentó revoluciones ahora se canaliza en indignaciones fugaces, likes, hashtags y promesas de cambio que se disuelven en el siguiente ciclo de noticias. El estrés social mantiene a la masa activa, ocupada, indignada, pero jamás consciente. Michel Foucault lo anticipó. El poder no solo reprime, también produce comportamientos, deseos, pensamientos. El individuo cree ser libre, pero sus emociones están programadas. Cada preocupación colectiva, cada escándalo mediático, cada crisis artificial, cumple una función:
Mantener la mente ocupada y el alma distraída, el miedo y la prisa, son los instrumentos más rentables de la historia, porque mientras la gente corre por sobrevivir al día, los verdaderos arquitectos del sistema diseñan el mañana. La política contemporánea ha aprendido a nutrirse del estrés, promete soluciones rápidas a problemas que ella misma genera, alimenta el miedo, exacerba la ansiedad, y luego ofrece alivio. No necesita convencer, solo desgastar. Un ciudadano agotado no busca verdad, busca descanso. Por eso, las noticias ya no informan, saturan. El exceso de estímulos es la nueva censura. Cuando todo parece urgente, nada lo es realmente, y en ese ruido, lo esencial desaparece. El poder económico actúa con la misma lógica. La economía del estrés produce consumidores previsibles, la ansiedad genera deseo, y el deseo genera deuda. El sistema financiero no se sostiene sobre la prosperidad, sino sobre la inquietud. La publicidad no vende productos, vende estados emocionales. Te dice que algo te falta, que podrías ser más, que el alivio está al alcance de una compra. Así, el individuo, movido por su propia tensión, se convierte en un engranaje perfecto. Trabaja para pagar el remedio de un mal que su trabajo produce. En las corporaciones, el estrés se disfraza de motivación. Las frases de éxito y liderazgo ocultan una maquinaria de control emocional, donde el valor de una persona se mide por su capacidad de resistir. Los jefes ya no imponen, inspiran, pero esa inspiración es una forma de coerción más refinada. Quien no puede dar lo mejor de sí es descartable, y en nombre de la superación, millones de almas se sacrifican en silencio, creyendo que el cansancio es nobleza. Es el nuevo feudalismo, los siervos del rendimiento. Byung-Chul Han lo llamó la sociedad del cansancio, un régimen sin tiranos, donde cada uno se explota a sí mismo, y lo llama libertad. No hay opresor, solo autoexigencia. No hay cadenas, solo metas. El sujeto del rendimiento se convierte en su propio amo y esclavo a la vez. El sistema le vendió la idea de ser su propio jefe, pero le robó lo más valioso, el derecho al silencio interior, porque mientras la mente esté agitada, el alma no tiene tiempo de recordar quién es. Los medios de comunicación se encargan de mantener esa agitación. Cada noticia está diseñada para generar reacción, no comprensión. No importa si es miedo, rabia o esperanza, lo que importa es mantener al espectador emocionalmente involucrado. La atención es el nuevo petróleo, y la ansiedad, su principal fuente de extracción. Las plataformas digitales funcionan como minas psíquicas, donde el recurso explotado es la mente humana. Y lo más perverso es que los mineros son voluntarios, entran cada día, sin resistencia, entregando su tiempo, sus emociones y su energía a cambio de pequeñas dosis de dopamina. El estrés social, así, se convierte en una forma de anestesia colectiva. Las personas confunden movimiento con progreso, ruido con libertad, cansancio con propósito. Mientras corren detrás de sus metas, el sistema respira tranquilo, porque el poder no necesita esclavizar a quien corre feliz hacia su propia jaula. Basta con ofrecerle una ilusión de éxito. Pero en medio de ese ruido, hay una grieta, un instante de lucidez, que ocurre cuando alguien se detiene y se pregunta: ¿quién se beneficia de mi agotamiento? Esa pregunta, aparentemente simple, es un acto de rebelión, porque el cansancio deja de ser un estado físico y se convierte en un espejo político. Descubrir que el estrés no es personal, sino estructural cambia la dirección de la mirada, deja de culparse y comienza a observar, y cuando la mente observa sin culpa, el poder pierde su fuerza. El cansancio, entonces, puede volverse un despertar, porque toda sociedad que se sostiene sobre la tensión necesita que sus miembros no se detengan, pero el que se detiene, aunque sea por un instante, ve el engranaje, ve cómo cada urgencia fue diseñada para mantenerlo dócil, cómo cada miedo fue sembrado para mantenerlo dependiente, y en ese momento de claridad, el alma recuerda algo que el poder teme más que cualquier protesta: el silencio consciente, porque el silencio no es sumisión, es desobediencia profunda. Es el espacio donde la mente deja de reaccionar y comienza a comprender, y cuando el individuo comprende, ya no se puede controlar. En un mundo que no sabe callar, el silencio es subversivo. En una cultura que glorifica la prisa, detenerse es una amenaza. El sistema no teme a las masas indignadas, sino a las mentes que aprenden a observar sin reaccionar, porque la mente que observa no puede ser manipulada. El silencio, ese estado que parece vacío, es en realidad la última fortaleza de la libertad interior. En él no hay estímulos que distraigan ni voces que dicten qué pensar,
solo la verdad desnuda que cada uno ha intentado evitar. Durante siglos, los grandes pensadores comprendieron el poder del silencio. Sócrates decía que la sabiduría comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. Los místicos medievales buscaban el retiro no para escapar del mundo, sino para escuchar lo que el ruido ocultaba. Y en Oriente, el silencio siempre fue entendido como la respiración del universo, aquello que da sentido al sonido. Pero en la era digital, el silencio se ha convertido en un lujo imposible. Cada instante libre es invadido por notificaciones, mensajes, estímulos, voces externas que colonizan la atención. Lo que antes era un refugio espiritual, hoy es una amenaza para el sistema. El estrés colectivo se alimenta del ruido. El ruido mantiene al individuo desconectado de su intuición, porque el alma no grita, susurra, y quien no sabe detenerse jamás podrá oírla. Por eso, el sistema moderno no necesita prohibir el silencio, basta con hacerlo incómodo. Cada espacio de quietud se llena de publicidad, cada pausa se interrumpe con entretenimiento, la calma se medicaliza, el vacío se patologiza, y así, la sociedad produce seres que confunden paz con aburrimiento, y soledad con fracaso. El silencio es peligroso porque revela. Cuando el individuo se detiene y calla, comienza a ver con claridad lo que antes lo mantenía ciego, sus miedos impuestos, sus deseos condicionados, sus pensamientos ajenos. Descubre que gran parte de su angustia no le pertenece, que ha vivido bajo la voz de un narrador invisible, que dicta cómo debe sentir. En ese instante de conciencia, el estrés pierde su poder, porque el estrés se sostiene en la reacción, no en la observación. Byung-Chul Han escribió que el ruido es una forma de violencia, una violencia que no golpea, pero dispersa, que no hiere, pero fragmenta. Vivimos en una guerra silenciosa contra nuestra propia atención, y el arma más poderosa para sobrevivir a ella no es la velocidad, sino la quietud. Quien aprende a estar en silencio recupera su soberanía mental, ya no reacciona, elige, ya no corre, comprende, ya no busca llenar el vacío, lo habita, y al hacerlo, deja de ser útil para el sistema. El silencio también transforma la percepción del tiempo. Cuando el ruido desaparece, el presente se expande, cada respiración se vuelve profunda, cada pensamiento tiene peso. En esa lentitud, la mente se limpia del exceso, y lo que emerge no es aburrimiento, sino claridad. Es en esa claridad donde el individuo vuelve a sentir, donde se reconecta con lo esencial, con la tierra, con el cuerpo, con los otros, porque el silencio no es aislamiento, es comunión con lo que existe, sin necesidad de palabras. Pero llegar a ese punto requiere valentía. El silencio confronta, nos muestra aquello que evitamos ver, la insatisfacción, la culpa, el miedo a no ser suficientes. Por eso, muchos lo evitan, prefieren el ruido antes que enfrentarse a su interior. Sin embargo, solo atravesando esa incomodidad puede surgir la verdadera liberación. En el silencio, el alma recuerda su autonomía, recuerda que no necesita aprobación, que no está en guerra con el mundo, que su valor no depende del ruido que genera. La historia demuestra que toda transformación profunda nació del silencio. Los grandes descubrimientos no ocurrieron en medio del bullicio, sino en la introspección. Los profetas, los artistas, los filósofos, todos encontraron su verdad en la soledad, porque solo en ese vacío fértil se gesta lo nuevo. El sistema teme al silencio, porque en él se origina la conciencia, y la conciencia no obedece. El silencio, entonces, no es ausencia de sonido, sino presencia de uno mismo. Es un retorno, una forma de resistencia invisible, pero implacable. Mientras el mundo corre hacia el colapso, el que aprende a callar, comienza a ver las grietas del edificio, entiende que el poder necesita su agitación para existir, y que la calma no es debilidad, sino desarme. La verdadera revolución del siglo XXI no será tecnológica ni política, será interior. Comenzará cuando las mentes cansadas de tanto ruido se atrevan a no responder, a no competir, a no temer, porque cuando el ser humano recupera su silencio, el sistema pierde su dominio, ya no puede manipularlo con miedo ni con promesas. El individuo libre no necesita demostrar nada, solo estar, y ese estar, tan simple y tan profundo, es el principio de todo lo que realmente importa. Cuando el ruido del mundo se vuelve insoportable, el alma busca volver a sus raíces. La desconexión ya no es una elección estética, ni un lujo de fin de semana, es una necesidad biológica y espiritual. Vivimos en una era donde la mente se ha desconectado del cuerpo, y el cuerpo, de la naturaleza. Cada segundo, las pantallas sustituyen el horizonte,
el aire se llena de notificaciones, y los ritmos naturales, el amanecer, el silencio de la noche, el ciclo del descanso, se pierden bajo la dictadura del reloj. El ser humano, que alguna vez fue parte de la Tierra, ahora la observa como si fuera ajena, pero dentro de esa separación, late una nostalgia profunda, el anhelo de volver al origen. La desconexión del mundo digital no es solo apagar un dispositivo, es apagar el personaje que el sistema nos obligó a ser, es recordar que antes de tener una identidad virtual, teníamos un corazón que latía al ritmo del sol. En ese retorno simbólico, el alma reconoce la mentira fundamental del progreso moderno, la idea de que alejarse de la naturaleza es avanzar. En realidad, ha sido una amputación silenciosa, porque quien olvida el bosque, olvida el silencio, quien olvida el silencio, olvida el alma. Durante milenios, el ser humano encontró en la naturaleza su espejo interior. En el río aprendió a fluir, en la montaña, a permanecer, en el fuego, a transformarse. Hoy, ese espejo se ha roto. Las ciudades, con su luz perpetua, han borrado las estrellas. Las personas duermen menos, respiran peor, y sienten sin profundidad. El cuerpo, privado de quietud y de contacto con lo natural, se vuelve un campo de batalla químico. El estrés es, también, un síntoma de desarraigo, una señal de que el alma está exiliada del lugar que le dio forma. Los antiguos sabían que la mente sana no se construye con ideas, sino con entorno. Por eso el monje meditaba frente a un árbol, el filósofo caminaba bajo el cielo, el campesino encontraba sabiduría en la tierra. No había separación entre lo espiritual y lo material, todo formaba parte del mismo tejido sagrado. La modernidad rompió ese vínculo, nos hizo creer que el conocimiento está en los libros, la verdad en los datos, la plenitud en los logros, pero ninguna tecnología ha logrado reemplazar la simple experiencia de sentir el suelo bajo los pies, porque es ahí donde la conciencia se estabiliza, donde el cuerpo recuerda lo que la mente olvida, que pertenece. El retorno a la naturaleza no significa rechazar el mundo moderno, sino desobedecer su velocidad. Implica reaprender a mirar sin propósito, a escuchar sin urgencia, a respirar sin culpa. Significa reconstruir la relación con lo real, caminar entre árboles sin buscar señal de internet, sentir el sol no como una distracción, sino como una conversación ancestral, permitir que el silencio del bosque se convierta en espejo de la propia mente. En ese espacio, el estrés se disuelve sin esfuerzo, porque el cuerpo deja de defenderse, deja de competir, deja de actuar, simplemente existe. La biología lo confirma. El contacto con la naturaleza regula la frecuencia cardíaca, reduce el cortisol, restablece los ciclos del sueño, pero lo que la ciencia describe, el alma ya sabía. No se trata solo de salud, sino de sentido, porque al reconectarse con la tierra, el individuo recuerda su fragilidad, su pequeñez, su interdependencia, deja de ser un yo aislado, para convertirse en parte de algo más grande, y esa comprensión no produce miedo, sino humildad, la humildad de saberse pasajero de un sistema vivo, que no necesita su control, solo su presencia consciente. El estrés social es, en esencia, una pérdida de contacto con lo vivo. Cuando la mente se encierra en pantallas y objetivos, olvida el ritmo del corazón y el pulso del mundo. La desconexión digital, por tanto, no es una moda, es un acto de supervivencia emocional. Apagar el teléfono es encender el alma, es recuperar los espacios donde no hay estímulos, donde el pensamiento puede reposar, donde el tiempo vuelve a ser cíclico y no lineal. Muchos temen ese silencio natural, porque en él desaparece la identidad social. Ya no hay espectadores, ni validaciones, ni roles, solo la esencia. Pero es ahí donde el individuo comienza a sanarse de verdad, cuando se sienta en la hierba, sin metas ni palabras, y se permite existir sin explicación. Esa simple acción es una rebelión contra siglos de alienación, es decirle al sistema, no me tendrás corriendo eternamente. El retorno a la tierra no es un viaje geográfico, sino psicológico. No requiere abandonar la ciudad, sino el ruido interior, porque el verdadero bosque está en la mente que aprende a calmarse, y cuando la mente se aquieta, el alma vuelve a ver lo sagrado en lo cotidiano, en una brisa, en una mirada, en un amanecer. Esa es la reconexión que el sistema teme, porque quien vuelve a sentir lo real, deja de necesitar lo artificial. El alma moderna, agotada por su propia hiperactividad, anhela algo que no puede comprarse ni simularse, pertenecer sin presión, volver a sentirse parte del milagro de estar vivo.
Y cuando eso sucede, el estrés deja de tener sentido, porque ya no hay nada que demostrar, solo queda respirar con el mundo, no contra él. Y así, lentamente, el ser humano empieza a recordar que nunca estuvo separado de la tierra, que la calma no era una meta, sino su estado natural, que el silencio no era ausencia, sino hogar, y que todo lo que buscó afuera, siempre lo esperó en el mismo lugar, en el susurro invisible del mundo, donde la naturaleza y el alma respiran al unísono. El cuerpo nunca olvida lo que la mente intenta silenciar, cada emoción reprimida, cada miedo postergado, cada pensamiento que no se expresa, se almacena en él, como una huella invisible. El estrés no vive en las ideas, habita en la carne, está en la tensión de los hombros, en el estómago que se contrae, en la espalda que se endurece, en la respiración que se acorta sin razón. Es el lenguaje físico del alma, que intenta ser escuchada. Pero en una sociedad que idolatra la mente y desprecia el cuerpo, nadie lo escucha. Y así, el cuerpo se convierte en el escenario donde se manifiesta todo aquello que el alma no puede decir. Desde hace siglos, Occidente separó el cuerpo del espíritu, la materia de la conciencia. Se nos enseñó a pensar, no a sentir, a razonar, no a percibir. Esa escisión creó un ser humano que vive atrapado en su cabeza, desconectado de su instinto, exiliado de su propia biología. El estrés es la consecuencia directa de esa fractura. Es el precio que paga el cuerpo por sostener una mente que nunca se detiene. El alma sufre en silencio, pero el cuerpo grita, a través de síntomas, enfermedades, agotamiento. Y sin embargo, en lugar de escuchar, el individuo busca anestesiar. Toma café para ignorar el cansancio, medicinas para callar la angustia, distracciones para no sentir, pero cada negación profundiza la herida. La respiración, ese acto que debería ser natural, se ha convertido en un termómetro del alma. El estrés la vuelve corta, tensa, urgente. Cuando la mente se acelera, la respiración se fragmenta, y con ella, se fragmenta la conexión con la vida. En cambio, cuando se respira lento y profundo, el cuerpo recuerda que no hay peligro, que puede soltar, que puede habitarse. En esa simple inhalación consciente, el alma encuentra su refugio. Por eso las tradiciones más antiguas, desde el yoga hasta el taoísmo, vieron en la respiración el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo espiritual. Quien domina su respiración, domina su mente. Quien escucha su cuerpo, vuelve al presente. El cuerpo es un sabio ancestral, al que se le ha negado voz. Habla en pulsos, en tensiones, en silencios, no necesita argumentos, solo atención. Cuando duele, no castiga, advierte. Cuando se enferma, no falla, señala. Cada síntoma es un mensaje que la mente apresurada traduce como molestia, sin entender que es una petición de pausa. El estrés crónico es la suma de todas las pausas negadas, y la sanación comienza cuando se recupera el diálogo perdido con el cuerpo, no a través de la exigencia, sino de la escucha, no desde la fuerza, sino desde la presencia. Las culturas antiguas sabían que el cuerpo no era solo un instrumento, sino un templo. El movimiento, la danza, el contacto físico, eran formas de oración. El cuerpo era el espacio donde lo divino se experimentaba, no algo de lo que escapar. Pero la modernidad convirtió al cuerpo en un proyecto, una meta estética, una máquina de rendimiento. Lo fragmentó en músculos, calorías, apariencias, y en ese proceso, lo despojó de alma. El cuerpo dejó de ser hogar, y se volvió prisión. No se lo habita, se lo corrige, no se lo siente, se lo juzga, no se lo escucha, se lo entrena para obedecer. El estrés se alimenta de esa desconexión, porque donde no hay presencia, hay control, y donde hay control, hay miedo. Volver al cuerpo no es un acto físico, sino espiritual. Es recuperar el ritmo natural que el sistema nos robó. Es moverse sin meta, respirar sin prisa, sentir sin interpretarlo todo. Es permitir que la energía, esa corriente invisible que sostiene la vida, circule sin bloqueo. Cuando el cuerpo se relaja, el alma vuelve a confiar, y cuando el alma confía, el estrés desaparece. Las neurociencias lo confirman. El cuerpo no es un esclavo del cerebro, es parte del pensamiento. Las emociones no se generan solo en la mente, sino en la piel, en el corazón, en las vísceras. Somos un organismo que piensa sintiendo. Cada latido lleva información, cada célula tiene memoria, y cuando esa memoria se libera, a través del movimiento consciente, la respiración profunda, o el silencio interior,
El ser humano recuerda su unidad perdida. El cuerpo no quiere ser perfecto, quiere ser habitado, quiere moverse con autenticidad, sentir con libertad, descansar sin culpa, quiere volver a ser el puente entre el cielo y la tierra, entre la conciencia y la materia. Cuando se le da ese permiso, el cuerpo se convierte en un aliado silencioso, un refugio de sabiduría ancestral, que sana sin esfuerzo, porque el cuerpo no necesita teorías, necesita presencia. Y la presencia es lo contrario del estrés. El alma cansada, cuando se reencuentra con el cuerpo, deja de buscar respuestas fuera, descubre que la paz no es un estado místico, sino un pulso natural, que la calma no se alcanza, se recuerda, que el bienestar no se compra, se respira, y que cada vez que uno vuelve a su respiración, vuelve al origen. Quizá esa sea la última enseñanza del estrés, obligarnos a volver a sentir, porque solo cuando el cuerpo se tensa comprendemos lo que hemos perdido, y solo cuando lo escuchamos, comprendemos lo que podemos recuperar. El cuerpo que recuerda no pide explicaciones, solo espacio, espacio para moverse, para descansar, para vivir sin miedo, y cuando ese espacio se abre, el alma, por fin deja de resistir. En ese instante, el ciclo se cierra, la mente calla, el cuerpo descansa, y la vida vuelve a su pulso natural, sin esfuerzo, sin exigencia, sin culpa, solo un latido, profundo y sereno, que nos recuerda que siempre estuvimos completos, aunque lo habíamos olvidado. Cuando un individuo sana, algo en el mundo también se equilibra. Lo que hemos llamado estrés social, no es solo un fenómeno individual multiplicado millones de veces, es un campo energético compartido, una vibración colectiva, que todos alimentamos, consciente o inconscientemente. Vivimos dentro de un océano emocional, que se mueve con la suma de nuestras ansiedades, nuestros miedos y nuestras expectativas, y al igual que una ola, ese campo se propaga, contagia, se amplifica. Por eso, la transformación del mundo no comienza en las calles, sino en el silencio interior de cada ser humano. Durante siglos, las civilizaciones han intentado cambiar la estructura externa del poder sin alterar su estructura interna. Han derrocado gobiernos, creado religiones, construido sistemas y destruido otros, pero el mismo patrón emocional, el miedo, la comparación, la codicia, la prisa, ha sobrevivido en todas las formas posibles, no porque el poder sea invencible, sino porque habita dentro de nosotros. La verdadera revolución nunca fue política, sino psicológica, y el estrés colectivo es el síntoma más visible de una humanidad que aún no ha aprendido a gobernar su propio interior. Cuando un ser humano deja de vivir en modo defensa, cuando aprende a respirar sin culpa y a moverse sin miedo, su energía cambia. Esa calma no es solo personal, es contagiosa, afecta su entorno, suaviza las tensiones invisibles que sostienen el ruido. La ciencia ya comienza a comprender lo que las tradiciones espirituales sabían desde hace milenios. Las emociones se sincronizan, los corazones laten en resonancia, las ondas cerebrales se armonizan con quienes nos rodean. Cada acto de paz interior es, en realidad, un acto político profundo. La sociedad moderna está construida sobre una frecuencia emocional de miedo y urgencia. Es esa vibración la que mantiene el engranaje del consumo, la competencia y el aislamiento, pero basta con que suficientes mentes aprendan a quietarse para que el sistema empiece a tambalearse, porque un ser humano en paz no necesita comprar alivio, ni dominar a otros, ni demostrar su valor, y un mundo lleno de personas así sería ingobernable para las estructuras actuales del poder. La curación colectiva comienza con una decisión invisible: dejar de participar en la guerra emocional del mundo, no responder al ruido con más ruido, no alimentar el conflicto con reacción, sino con comprensión, no buscar culpables, sino causas, no intentar imponer calma, sino encarnarla. Cada vez que un ser humano respira profundamente en medio del caos, interrumpe la cadena del estrés social. Cada respiración consciente es un acto de desobediencia pacífica frente a un sistema que necesita tu ansiedad para sobrevivir. Carl Jung dijo una vez: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el ser humano seguirá llamándolo destino. Y eso aplica a toda la humanidad. El estrés global, las crisis políticas, la violencia social, no son el destino inevitable de la especie, son el reflejo de su inconsciencia, son el cuerpo emocional de una civilización que aún no ha aprendido a mirar dentro. Pero el despertar ya comenzó. Se siente en las calles, en los movimientos que buscan simplificar, en las personas que deciden trabajar menos para vivir más, en quienes apagan el teléfono y miran el cielo.
en los jóvenes que valoran la calma más que la fama. El alma colectiva está recordando. La empatía, tan debilitada por la cultura del rendimiento, renace cuando el ser humano deja de competir con el otro y empieza a reconocerse en él, porque el sufrimiento no divide, une. Todos respiramos el mismo aire, bebemos la misma agua, sentimos el mismo miedo a no ser suficientes, y esa conciencia compartida es el primer paso hacia una humanidad más despierta, una humanidad que entiende que la salud del mundo no depende del crecimiento económico, sino del equilibrio interior de quienes lo habitan. La curación colectiva no llegará a través de una ideología, sino de una vibración, un cambio en la frecuencia emocional del planeta, originado por millones de decisiones pequeñas: detenerse, respirar, escuchar, perdonar, no reaccionar. Es un cambio silencioso, casi invisible, pero imparable, como una ola de calma que se expande lentamente y transforma todo lo que toca. El estrés social, que alguna vez fue el lenguaje de la obediencia, puede convertirse en el punto de inflexión hacia una nueva conciencia, porque cada vez que una mente deja de huir de sí misma, el mundo se vuelve un poco más habitable. Cada alma que se libera del ruido rompe una hebra del tejido de la tensión colectiva. Así comienza la reconstrucción, no desde el poder, sino desde la presencia, no desde la lucha, sino desde la lucidez. El futuro no pertenece a quienes corran más rápido, sino a quienes aprendan a detenerse, a quienes entiendan que el verdadero progreso no es avanzar sin descanso, sino avanzar con sentido, que la evolución no consiste en conquistar el mundo, sino en reconciliarse con él, que sanar no es olvidar el dolor, sino transformarlo en conciencia. Y quizás, cuando suficientes corazones recuerden esto, el planeta entero respire distinto, el ruido se apague poco a poco, las ciudades se llenen de pausas, y la humanidad, después de siglos de tensión, despierte del sueño del estrés para encontrarse a sí misma, más consciente, más unida y más viva que nunca. El trabajo fue, durante siglos, la columna vertebral de la civilización. En torno a él se construyeron las ciudades, las jerarquías, las religiones del deber y las promesas del progreso, pero en su raíz más profunda, el trabajo no era una condena, sino una expresión de creación. El ser humano trabajaba para dejar huella, para colaborar con la vida, para transformar la materia en significado. Hoy, ese propósito se ha perdido. El trabajo se ha convertido en el principal vehículo del estrés, y el estrés, en el motor del sistema. Nos enseñaron que sin presión no hay mérito, que sin sacrificio no hay valor. Así, el trabajo dejó de ser un acto creador, y se transformó en un campo de batalla psicológico. La humanidad construyó un sistema que adora la productividad, pero desprecia la presencia, donde el valor de una persona no se mide por lo que es, sino por lo que produce. La vida se volvió un reloj, una estadística, una meta, y el alma, atrapada entre agendas y tareas, empezó a secarse. Cada vez más individuos se sienten vacíos, incluso cuando logran el éxito prometido, porque intuyen algo que el sistema teme que recuerden, que la productividad sin propósito es otra forma de esclavitud. La nueva conciencia que emerge, aún frágil, aún silenciosa, empieza a cuestionar esa herencia. ¿Qué significa trabajar cuando el alma está cansada? ¿Qué valor tiene la eficiencia si destruye la paz interior? ¿De qué sirve crecer si lo que crece es la ansiedad? Estas preguntas son las semillas de una revolución invisible. Cada vez más personas comienzan a comprender que el trabajo no debe servir al dinero, sino al sentido, que el tiempo no se mide en resultados, sino en presencia, que no se trata de hacer más, sino de hacer con alma. El estrés social fue el precio de un modelo que confundió movimiento con progreso, pero el cansancio global está revelando su límite. En las oficinas, en los hospitales, en las calles, se siente una fatiga moral, una saturación de prisa, y en medio de ese colapso emocional, algo se rompe: la obediencia. Cuando las personas se cansan lo suficiente, dejan de temer, y cuando dejan de temer, comienzan a crear desde otro lugar, ya no desde la urgencia, sino desde la autenticidad. El nuevo sentido del trabajo no se mide en productividad, sino en conexión. El individuo despierto ya no busca acumular, sino contribuir. Comprende que el propósito no se encuentra afuera, sino en la calidad de su atención, que la tarea más simple puede convertirse en acto sagrado si se realiza con conciencia, porque el trabajo, en su esencia original, era eso, un puente entre el mundo exterior y el interior. Cuando se trabaja con alma, el estrés desaparece, porque ya no hay división entre quien hace y lo que se hace.
hay presencia pura. El futuro del trabajo, si la humanidad logra atravesar esta crisis de ansiedad colectiva, no será de explotación ni de competencia, sino de colaboración consciente. Las empresas que sobrevivan no serán las más veloces, sino las más humanas, las que comprendan que un trabajador en calma es más creativo que un empleado exhausto, que la mente relajada piensa mejor, siente mejor, inventa mejor. La productividad real nacerá de la serenidad, no del miedo. Viktor Frankl escribió que el ser humano no busca el placer o el poder, sino el sentido. Esa frase, olvidada por décadas de hiperactividad, se está convirtiendo en la brújula de una nueva era. El estrés, llevado a su extremo, ha hecho que la humanidad toque fondo, pero en ese fondo nace el despertar, la comprensión de que trabajar no es servir al sistema, sino participar en la creación de lo que da vida, y cuando el trabajo recupera esa dimensión espiritual, deja de ser un sacrificio y se convierte en arte. Las nuevas generaciones, más conscientes del precio del agotamiento, ya están marcando ese cambio. Rechazan la lógica del vivir para trabajar, buscan flexibilidad, sentido e impacto real, no quieren acumular dinero a cambio de su salud mental, quieren sentirse parte de algo que tenga alma. Esa resistencia silenciosa es el principio de una reconfiguración profunda del mundo laboral. Ya no se trata de renunciar al trabajo, sino de redimirlo, de recordar que su propósito no es esclavizar, sino dignificar. El estrés social se disolverá el día en que el trabajo vuelva a ser humano, cuando los horarios respeten los ritmos naturales, cuando las metas incluyan descanso, cuando el éxito no se mida por velocidad, sino por coherencia. Entonces, la productividad dejará de oponerse a la felicidad, porque un ser humano pleno no necesita ser empujado, su energía fluye sola, el trabajo deja de desgastarlo y comienza a nutrirlo. Quizás ese sea el destino oculto de esta era de agotamiento, obligarnos a redefinir el propósito de existir, a comprender que la vida no se trata de resistir, sino de participar en el milagro de lo cotidiano, a entender que el verdadero progreso no es acelerar, sino despertar, y cuando esa conciencia se extienda, el estrés social, ese antiguo motor de obediencia, se apagará, no por imposición, sino por falta de combustible, porque el alma humana, cuando recuerda su propósito, ya no corre, crea, y en esa creación consciente, el trabajo vuelve a ser lo que siempre debió ser, una expresión de amor por la vida. Toda era de agotamiento precede a una era de conciencia. La historia humana, vista desde la distancia, no es más que un proceso continuo de expansión y olvido. El alma se expande hacia nuevas formas de poder, y luego olvida su esencia, bajo el peso de sus propias creaciones. Pero cada ciclo de colapso encierra la posibilidad de redención, y tal vez este tiempo, el de la fatiga global, la ansiedad permanente, la desconexión digital y el vacío emocional, no sea el fin, sino el inicio de una nueva etapa en la evolución de la conciencia, una etapa donde la humanidad deje de construir máquinas para dominar el mundo y comience a construir conciencia para comprenderlo. Por siglos, el progreso se midió en crecimiento, conquista, velocidad, se glorificó la mente racional y se exilió el alma. El resultado fue un planeta exhausto y una especie que confunde desarrollo con destrucción, pero el colapso no es un error, es un espejo, es la forma en que la vida nos obliga a mirar aquello que hemos ignorado. El estrés colectivo no es solo una enfermedad de la mente, es un mensaje de la tierra misma, recordándonos que la armonía no se puede negociar, que ningún sistema que niegue la sensibilidad podrá sostenerse por mucho tiempo. De los restos de esta civilización frenética, está surgiendo una nueva sensibilidad, no es visible en los noticieros, ni en las estadísticas, pero se siente, en los movimientos que defienden la lentitud, en las comunidades que eligen cultivar en lugar de competir, en los jóvenes que prefieren el propósito a la fama, en las personas que deciden vivir con menos para respirar más. Es el retorno de una inteligencia olvidada, la del alma, esa que no necesita demostrar, solo comprender, esa que sabe que el poder real no se mide en control, sino en presencia. El nuevo paradigma que está naciendo no busca destruir lo anterior, sino trascenderlo. No se trata de rechazar la tecnología, sino de humanizarla, no de abandonar el progreso, sino de alinearlo con la vida. La inteligencia artificial, la automatización, la hiperconectividad, todo puede ser luz o sombra, según el nivel de conciencia que las use, y esa conciencia está cambiando, porque después de tanto ruido, la humanidad está empezando a escuchar. En esta nueva civilización, el éxito
ya no será velocidad, sino coherencia. La educación dejará de fabricar obediencia y volverá a enseñar pensamiento. Las empresas no competirán por atención, sino por sentido. La economía no girará en torno al consumo, sino a la sostenibilidad, y el trabajo dejará de ser la medida del valor humano, para convertirse en una forma de expresión interior. Será un mundo más lento, sí, pero más vivo, más silencioso, pero más profundo. El estrés fue la sombra que nos llevó a ese límite, nos enseñó, con su dolor, lo que olvidamos, que no se puede vivir eternamente desconectado del cuerpo, de la naturaleza, del alma. Nos hizo tocar fondo, para mirar hacia arriba, porque, solo en la fatiga total, surge la humildad que abre los ojos. En ese cansancio colectivo, la humanidad está recordando algo esencial, que el bienestar no es un privilegio, sino una condición natural, cuando se vive en armonía. Las estructuras del poder que se sostienen en el miedo y la prisa comenzarán a disolverse, cuando la gente deje de obedecer emocionalmente, porque el sistema no caerá por fuerza, sino por indiferencia. Desaparecerá en la medida en que las personas dejen de necesitarlo para definirse. La verdadera revolución será silenciosa. Millones de seres humanos volviendo a su respiración, eligiendo la calma, recuperando su tiempo, compartiendo desde la empatía. No habrá líderes ni banderas, porque no será una lucha, sino un despertar. Y ese despertar tendrá un lenguaje distinto. No hablará de productividad, sino de propósito, no de metas, sino de experiencias, no de éxito, sino de presencia. Los niños crecerán sin miedo al error, los adultos aprenderán a descansar sin culpa, los ancianos volverán a ser maestros, el conocimiento dejará de ser acumulación, para volver a ser sabiduría. La tecnología, cuando sea guiada por conciencia, será aliada del silencio, no enemiga de él, y la humanidad, por fin podrá mirar su propio reflejo sin vergüenza. La gran paradoja del estrés social es que al rompernos, nos reveló, nos mostró el costo de vivir sin alma, nos recordó que no hay futuro sin pausa, ni progreso sin compasión, y en ese reconocimiento, el ciclo se completa, porque solo una humanidad, que ha sentido el límite, puede aprender a vivir sin miedo. Solo una especie, que ha conocido su propio colapso, puede elegir la calma como forma de evolución. Cuando eso ocurra, y ya está ocurriendo, en los gestos más simples, la historia habrá cambiado sin necesidad de ruido. La civilización del estrés se apagará lentamente, como una tormenta que pierde fuerza, y en su lugar quedará una nueva forma de vivir, más humana, más consciente, más silenciosa, una civilización donde el alma ya no será un lujo, sino el centro. Tal vez ese sea el destino último de toda esta era de tensión, empujarnos de regreso a nosotros mismos, recordarnos que la verdadera conquista no es del mundo exterior, sino del interior, y cuando el ser humano logre esa victoria, la de estar presente, en paz, consciente de sí, el ruido del pasado se desvanecerá, solo quedará el sonido más antiguo del universo, la respiración tranquila de la vida, en equilibrio. El alma humana ha dormido durante siglos bajo el ruido del progreso, adormecida por la velocidad, por la obligación de ser útil, por la constante búsqueda de aprobación. Olvidó su voz original, pero toda oscuridad tiene un límite, y cuando el cansancio se hace insoportable, la conciencia despierta. Así ocurre ahora, silenciosamente, en miles de almas que comienzan a recordar quiénes son, no a través de teorías ni religiones, sino por la experiencia directa de estar presentes. El alma despierta no necesita un dogma, solo necesita silencio, lucidez y amor. El despertar no es un suceso místico reservado a unos pocos iluminados, es una transformación cotidiana, casi imperceptible. Comienza cuando alguien deja de reaccionar y empieza a observar, cuando el pensamiento deja de ser dueño y se convierte en herramienta, cuando la mente, acostumbrada a controlar, se rinde al momento. Ese instante es pequeño, pero suficiente para que todo cambie, porque en él se produce un desplazamiento invisible. El ser humano deja de vivir desde el miedo y empieza a vivir desde la conciencia. Ya no actúa por obligación, sino por coherencia. Ya no busca escapar, sino comprender. El alma despierta no lucha contra el sistema, simplemente no lo alimenta. Comprende que la verdadera resistencia no se ejerce desde el enfrentamiento, sino desde la serenidad. La calma no es pasividad, es poder refinado, es la energía que ha dejado de dispersarse y empieza a crear. Quien ha despertado no necesita gritar su verdad, porque su sola presencia la transmite. En medio de la prisa colectiva, su quietud incomoda. En medio del ruido,
Su silencio enseña, es un recordatorio viviente de lo que todos alguna vez fueron y pueden volver a ser. La espiritualidad que emerge de este nuevo tiempo no busca escapar del mundo, sino habitarlo con conciencia. No se encierra en templos ni dogmas, sino que se expresa en cada acto cotidiano, en la forma de comer, de trabajar, de hablar, de mirar. El alma despierta ve lo sagrado en lo simple, ya no divide la vida en lo espiritual y lo material, porque entiende que todo está tejido con la misma energía. Esa comprensión convierte lo ordinario en sagrado, y transforma lo banal en trascendente. La ciencia, lentamente, empieza a alcanzar a la sabiduría ancestral. Habla de coherencia cardíaca, de resonancia, de ondas cerebrales armónicas. Lo que antes era espiritual, hoy se mide en frecuencias, pero el alma siempre lo supo. La paz tiene vibración, y esa vibración se contagia. Cuando una persona está en paz, altera la atmósfera emocional de los que la rodean, no por lo que dice, sino por lo que emana. Es el poder silencioso del alma despierta, no convencer sino resonar. Despertar no significa no sentir dolor, significa no identificarse con él. El alma consciente ya no huye del sufrimiento, lo observa y lo transforma en sabiduría. Cada emoción, incluso la más densa, es una puerta. Detrás del miedo hay intuición, detrás de la tristeza profundidad, detrás del enojo, energía vital. La oscuridad no es enemiga de la luz, sino su matriz. Quien despierta, deja de buscar placer, y empieza a buscar comprensión. Ya no pregunta ¿cómo puedo evitar sufrir?, sino ¿qué me está intentando enseñar este dolor? Esa pregunta marca el fin del estrés, y el comienzo de la libertad. El alma despierta también deja de buscar validación. Su autoestima ya no depende de logros, sino de autenticidad. Vive en coherencia con lo que siente, aunque eso implique decepcionar al mundo. Ya no busca encajar, porque ha comprendido que la pertenencia no es externa, es interior. Se pertenece a sí misma, y en ese acto recupera el poder que el sistema le arrebató. Es libre, no porque pueda hacer lo que quiera, sino porque ya no necesita escapar de lo que es. La libertad del alma consciente es silenciosa, pero transformadora. No requiere abandonar nada, solo mirar con otros ojos. La mente dualista ve enemigos, la conciencia ve espejos, la mente ve caos, la conciencia ve proceso, la mente quiere controlar, la conciencia confía. Esa confianza no es ingenuidad, sino sabiduría. Es saber que la vida no conspira en contra, sino a favor del crecimiento, que incluso el estrés, el dolor y la pérdida fueron maestros que empujaron el despertar. El alma despierta no acumula conocimiento, acumula presencia. No busca tener razón, busca comprender. No se aferra a creencias, porque ha descubierto algo más grande que toda idea, la experiencia directa de la existencia. Y esa experiencia no puede enseñarse, solo vivirse. Se siente en el cuerpo, cuando respira con calma. Se escucha en el corazón, cuando deja de pelear con el pasado. Se revela en el instante en que uno se detiene, y simplemente dice, estoy aquí, y eso basta. Cuando suficientes almas alcancen ese estado, la humanidad ya no necesitará sistemas que la gobiernen, porque cada individuo se gobernará a sí mismo desde la conciencia. No habrá jerarquías del miedo, sino redes de comprensión. No habrá necesidad de héroes, porque todos habrán recordado su poder interior. Esa será la verdadera civilización consciente, una humanidad que ha trascendido el estrés, no porque lo haya eliminado, sino porque ha aprendido a no identificarse con él. El alma despierta, no huye del mundo, lo abraza, camina entre el ruido con serenidad, porque ya no le pertenece. No busca cambiar la realidad por fuerza, sino elevar su frecuencia, para transformarla desde dentro. Sabe que toda acción exterior sin paz interior repite el ciclo del conflicto. Por eso elige vivir en armonía, incluso en medio del caos, y en ese gesto silencioso, cambia el curso del mundo. Así termina la larga noche del estrés humano, no con un ruido, sino con un suspiro, con miles de almas, recordando que el poder no está en correr, sino en ser, que el sentido no se busca, se encarna, y que el alma, cuando despierta, no necesita llegar a ningún lugar, porque comprende que ya está en casa. Todo lo que comenzó como ruido, termina en silencio. Todo lo que fue tensión regresa, tarde o temprano, al equilibrio. El alma humana, después de siglos de correr, finalmente se detiene y comprende que no hubo enemigos fuera, solo espejos, que no existían batallas, sino lecciones, que el estrés, ese enemigo invisible, que parecía destruirlo todo, fue en realidad el lenguaje con el que la vida intentó recordarnos lo esencial, que ningún progreso vale si cuesta la paz interior.
La reconciliación con la vida no es un acto grandioso, es un suspiro profundo después de tanto esfuerzo, es mirar atrás con ternura, no con culpa, es comprender que incluso los errores fueron necesarios para despertar. El alma despierta, no busca borrar el pasado, lo honra, porque sabe que sin el ruido no habría conocido el silencio, sin el cansancio no habría reconocido la calma, sin el dolor no habría descubierto la profundidad del amor. La vida, comprendida en su totalidad, deja de ser una serie de opuestos y se revela como un flujo perfecto, donde cada experiencia cumple su papel en la expansión de la conciencia. El tiempo, que antes fue una prisión, se vuelve aliado. Ya no se teme a la vejez, ni se persigue la juventud, se habita el presente con gratitud. El alma reconciliada comprende que el tiempo no es una línea que avanza, sino una respiración que se repite. Cada día contiene todos los días, cada instante es eternidad si se vive plenamente. La prisa desaparece, porque ya no hay a dónde ir, lo que se buscaba siempre estuvo aquí. El ser humano reconciliado no necesita dominar el mundo, ni comprender todos sus misterios. Ha aprendido la humildad de lo suficiente, sabe que cada acto de conciencia, por pequeño que parezca, deja una huella invisible en el tejido de la existencia. Camina despacio, habla con intención, escucha sin prisa. En su mirada ya no hay miedo, hay comprensión, y esa comprensión transforma el entorno más que cualquier discurso o revolución, porque el mundo cambia, no cuando se impone algo nuevo, sino cuando se vive algo nuevo. La reconciliación también ocurre con el cuerpo, ese compañero silencioso que soportó todo el peso de los excesos de la mente. Ya no se lo fuerza, se lo honra, se respira con él, se camina con él, se agradece su lenguaje. Cada inhalación es un pacto de paz entre la mente y la materia. El cuerpo deja de ser un medio para lograr, y se convierte en un hogar para sentir. En ese reencuentro, la energía vital vuelve a fluir, el corazón late sin ansiedad, y la vida se vuelve simple otra vez. Pero la reconciliación más profunda es con la existencia misma, con el misterio que la razón no puede explicar, con la aceptación de que no todo puede entenderse, y que está bien. El alma despierta deja de necesitar certezas, se sostiene en la confianza, confía en que la vida no se equivoca, que cada pérdida tiene un propósito, que incluso el caos obedece a un orden invisible. Esa confianza no es ingenua, es sagrada, nace del reconocimiento de que uno forma parte de algo inmenso, vivo y consciente. En ese punto, la humanidad deja de temerle a la muerte, porque comprende que morir no es desaparecer, sino transformarse, que la vida no termina, se reconfigura, que la energía no se extingue, se recicla. La conciencia reconciliada no busca eternidad, la encarna, sabe que la eternidad no está en el futuro, sino en la profundidad del presente, y vivir con esa certeza convierte cada gesto en un acto divino, un abrazo, una mirada, una palabra, una respiración. Todo se vuelve sagrado, porque todo pertenece. El estrés social, esa enfermedad del alma colectiva, se disuelve finalmente cuando la humanidad entiende que la vida no es una carrera, sino una danza, que el sentido no se conquista, se recuerda, que el propósito no se impone, se revela en la quietud. En ese descubrimiento, el mundo se aquieta, las ciudades respiran, la tecnología sirve al silencio, los seres humanos vuelven a mirar el cielo con asombro, no con prisa, es el mismo cielo de siempre, pero visto con una conciencia nueva, la de quien ya no teme al vacío porque sabe que en él habita la totalidad. El alma reconciliada no necesita un final, porque ha comprendido que no hay final, que cada cierre es un nuevo principio disfrazado, que la vida no se repite, se renueva, que el dolor no regresa, se transforma en compasión, y que el amor, no el romántico, sino el universal, es la fuerza que sostiene todo lo que existe, incluso aquello que no comprendemos. Así culmina este viaje, con un ser humano que ha atravesado su sombra, y al hacerlo, ha iluminado el mundo. Ya no busca controlar la vida, sino acompañarla. Ya no pregunta, ¿qué debo hacer?, sino ¿cómo puedo estar presente? Ya no intenta escapar del ruido, porque el ruido ya no lo domina. Ha aprendido a vivir en equilibrio entre la acción y la quietud, entre el pensar y el sentir, entre el tiempo y la eternidad. Y en ese equilibrio, la vida vuelve a cantar, no con palabras, sino con la música más antigua de todas, la del alma en paz, una melodía que no necesita testigos, porque resuena en todo lo que es. La reconciliación final no es un milagro, es una decisión, es elegir vivir despiertos, amar sin miedo,
y recordar que la calma no se encuentra, se reconoce, porque la paz, al final, no estaba afuera, siempre fue el pulso mismo del universo latiendo dentro de nosotros. El mundo ya no ruge, respira. Después de la larga tormenta del ruido, de los siglos de prisa, de la obediencia al miedo, la humanidad redescubre la quietud. En los rostros, se refleja algo nuevo, o quizás algo muy antiguo. La serenidad del que ya no necesita probar su existencia. Los relojes siguen girando, las ciudades continúan, pero el pulso del planeta ha cambiado, el tiempo se volvió blando, el aire más ligero, y aunque nadie lo haya decretado, una nueva era comenzó, la del alma reconciliada con la vida. En los rincones de este nuevo mundo, no hay grandes proclamaciones, sino gestos pequeños, un niño que observa las nubes, sin mirar una pantalla, un anciano que camina despacio, y siente orgullo de su lentitud, una mujer que trabaja con calma, sin miedo a no rendir lo suficiente, un hombre que respira antes de responder, miles de instantes sencillos, que, sumados, reconstruyen la humanidad, porque el cambio no llegó con revoluciones, sino con silencios, con la decisión invisible de millones de almas, que eligieron detenerse y sentir. Las antiguas estructuras, construidas sobre la tensión, desvanecen como polvo en el viento, el poder pierde su máscara, cuando ya nadie reacciona al miedo, el sistema se desarticula, cuando la gente deja de correr, el estrés, motor de la vieja civilización, se disuelve en una nueva vibración, la del equilibrio. Ahora el progreso no se mide en velocidad, sino en conciencia, no en expansión, sino en armonía. El alma despierta, mira hacia atrás y comprende que todo fue necesario, que la oscuridad no fue enemiga, sino maestra, que la ansiedad fue la última lección de una mente que debía aprender a confiar, que el ruido era solo la infancia del espíritu. Ahora, en su madurez, el ser humano ya no busca dominar el mundo, sino acompañarlo. La tierra ya no es un recurso, es un espejo. El cuerpo ya no es una herramienta, es templo. El tiempo ya no es enemigo, es hogar. Y cuando la mente se silencia del todo, algo más profundo emerge, una melodía sin notas, una paz sin nombre. Es el sonido del universo respirando dentro de cada ser vivo, la misma vibración que sostuvo el primer amanecer, y que sostiene este instante. El alma, al reconocerla, se disuelve en ella. No hay separación entre el yo y la vida, entre el ser y el todo, solo una conciencia que observa, ama y crea. En ese punto final, o tal vez inicial, la humanidad recuerda su verdadero papel, no ser dueña del mundo, sino su guardiana, no conquistar, sino cuidar, no correr hacia el futuro, sino despertar al presente, porque el presente es eterno, y en él, todo está completo. El documental termina, pero la historia sigue, no en la pantalla, sino en cada respiración consciente, en cada pausa, en cada acto de amor silencioso, que desafía la velocidad del mundo, porque la verdadera revolución ya comenzó. Comienza cada vez que alguien, en medio del caos, recuerda que está vivo, y respira.